Todos les ofrecemos una disculpa, tenemos fallas técnicas y bueno, pues vamos a grabar esta sesión para que se pueda compartir a los directores y directoras escolares. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Reciban el saludo cordial y profesional del maestro Raúl Vela Patiño, encargado del despacho de la Subdirección de Educación Primaria en la región de Nezahualcóyotl. Sean todos bienvenidos a esta reunión y en el marco de las acciones de la Oficina para la Convivencia Escolar Armónica del presente ciclo escolar 2022-2023. En esta reunión de trabajo se realizará la presentación de las estrategias de prevención e identificación de casos de violencia escolar. Esta presentación estará a cargo de la doctora Laura Paz Aldana Fajardo, jefa de la Oficina de Programas Educativos de esta Subdirección de Educación. Y bueno, pues comentarles que también se encuentra con nosotros el maestro Juan José Méndez Pérez, responsable de la Oficina para la Convivencia Escolar Armónica en el Departamento para la Calidad Educativa de la Dirección de Educación Elemental. Él realizará el encuadre de esta sesión de trabajo. Y bueno, sin más preámbulos, maestro Juan José, le cedo la palabra para dar inicio. Buenos días, muy buenos días. Me da gusto verlos nuevamente en esta sesión de trabajo. Hoy se concluye esta parte y para pues ello he de enviarles un saludo del doctor Jaime Jiménez Valdés, que es el responsable del Departamento para el Desarrollo de la Calidad Educativa. Y bueno, está enterado de todo esto que estamos haciendo, en donde hoy vamos a culminar, una vez que termine la exposición de la maestra Laura, de los instrumentos que ustedes van a trabajar con sus docentes y uno que van a trabajar ustedes, una rúbrica como directores de escuela. Entonces, pues bienvenidos y pongamos mucha atención a lo que hoy vamos a escuchar. Gracias. Pues muchas gracias. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta tercera ya reunión, porque tuvieron primero con la parte jurídica, la semana pasada con nosotras, la oficina de programa, la oficina de convivencia escolar armónica, y vamos a ver ahora la temática que pues acontece el día de hoy. Me voy a permitir compartir pantalla. Listo, ya estamos. María, ¿aquí cómo es? ¿Lo nombran a inicio o a la mitad? Les volvemos a molestar, por favor, con sus micrófonos, que los mantengan silenciados. Bien, violencias escolares. Con nuestro material no todas las violencias son bullying, pero todas dañan. Este material nos lo otorga el Convive y lo elaboró la doctora Irma Isabel Salazar Mastache, quien es directora del Convive. No lo vamos a revisar todo, vamos a hacer algunas precisiones. Quiero que abran su manual, por favor. Ya se los mandamos con anterioridad. Les pedimos que lo tuvieran a la mano. En la página número 21 viene esta definición: pensares de la violencia. La violencia es un fenómeno multifacético y multireferencial. En este escrito se entiende como un componente que adopta varias formas y que se presenta en todos los niveles sociales: económico, religioso, cultural o político, con la intención de obtener o imponer algo a la fuerza, sin importar causar algún tipo de daño físico, psicológico, económico o sexual a los afectados. Esta es la definición que vamos a utilizar, que vamos a estar manejando, y de alguna manera nuestro referente teórico metodológico para el diagnóstico que ustedes van a realizar en cada una de sus escuelas. Vámonos, por favor, a la página número 22. Necesito que vayan abriendo su material, necesito que lo vayan explorando. No los vamos a ver tan ampliamente, porque estos materiales ya los analizamos tanto en Consejo Técnico como en nuestra asesoría de febrero en el taller, y posteriormente ustedes los trabajaron en la Academia de Marzo.
¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo el día de hoy es un recorrido histórico, un recorrido metodológico para saber qué contienen estos materiales, porque posteriormente se les van a explicar cómo se van a utilizar precisamente para elaborar un diagnóstico. ¿Qué es la violencia física? Cualquier acto que inflige daño no accidental, es decir, cuando alguien premeditadamente y con toda intención daña corporalmente a otra persona. La violencia psicológica, alguien que abra su micrófono y que me diga en qué página la tenemos. En la misma 22, maestra. En la misma 22. Me da mucho gusto que estén revisando su material. Violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, obviamente, de otra persona. Los que están viendo su material se darán cuenta que tenemos una tabla con las definiciones. No tenemos un glosario al final del manual, del documento, es decir, desde un inicio estamos entrando a las definiciones. La violencia estructural, aquella que viene del Estado, de las leyes y de las instituciones en general, es decir, que nosotros como institución, nosotros como escuela, también podemos estar generando una violencia y no darnos cuenta de ello. Por eso se dice que una educación inclusiva es aquella, no solo la que admite a todas las personas, sino la que allana el camino por el cual van a transitar y posteriormente egresar de la educación básica a nivel primario. La violencia cultural, violencia que refiere el racismo, la exclusión, la segregación, lo que en antropología se denomina la negación de los otros diferentes. Por eso, en este trabajo colaborativo que tenemos en la subdirección, pues sabemos que tenemos que estar atendiendo a la diversidad, específicamente a todas las personas sin importar ninguna de las barreras del aprendizaje que pudieran presentar, del aprendizaje y la participación, por las que estén enfrentando. La violencia simbólica, ¿cuántos casos no hemos visto en algunas escuelas de que nuestros alumnos pues ponen algunos iconos, códigos, expresiones verbales con las que se refieren a sus compañeros, a sus compañeras? ¿Por qué no también algún tipo de autoritarismo, la imposición de algunas reglas sin llegar a estos acuerdos de convivencia? Luego la violencia patrimonial, cuando es un acto de omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Puede generarse entre parejas, de padres a hijos, de hijos a padres también, ¿de acuerdo? Estamos violentando los derechos patrimoniales o los recursos económicos de otra persona. Tenemos también la violencia económica, se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas. Y vamos a las modalidades de violencia. Por favor, alguien que abra su micrófono y que me diga, bueno, tienen aquí el icono, está en la página 23, pero alguien que me pueda decir de qué explicación nos da este libro, este documento, acerca de la diferencia entre modalidad y tipo. Tienen ahí el rectangulito en la página 23, lo encontramos. ¿Nadie? Bueno, las modalidades se van a referir específicamente a esta parte multifacética y multireferencial. No vamos en los tipos de violencia vamos a estar actuando directamente y las modalidades, bueno, es un espectro más amplio, ¿de acuerdo? Hay violencia de tipo social, violencia familiar, psicoemocional, espiritual, laboral y docente. No nos vamos a detener en cada una porque, como les vuelvo a mencionar, esto ya lo hemos visto en ocasiones anteriores. También tenemos la violencia escolar, la violencia en la comunidad, la institucional, la sexual y la feminicida. Pero también tenemos, y en esto sí vamos a hacer un poquito de énfasis, las nuevas formas de hacer violencia en la escuela. Por favor, su manual en la página número 29.
Y ahí es donde empezamos con estas nuevas formas. Este documento que tengo a la mano y que ustedes también lo deben tener, donde no todas las violencias son bullying, pero todas dañan, bueno, pues nos habla acerca de que en la actualidad hay ciertos tipos de violencia que se ejercen solo en la escuela, pero tienen antesala en el entorno familiar, en el entorno comunitario. Vamos a empezar con el bullying. Hay quien dice, bueno, es que bullying siempre ha habido, ahora se le llama acoso escolar. Sí, sí es cierto, es un acoso escolar, pero el bullying de esta manera, de la tipología y específicamente en la conceptualización, es cuando un estudiante es acosado o victimizado, cuando está expuesto de manera repetitiva a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes. Es decir, cuando ya vemos a algún alumno que presenta esta situación, cuando lo agrede una persona, cuando lo vuelve a agredir con la misma situación, otro segundo estudiante, tercer estudiante, o incluso el grupo, estamos hablando de bullying. El ciberbullying tiene que ver con este mismo acoso, pero en torno de las TIC, cuando ya nuestros alumnos incluyen acciones de chantaje, vejaciones o insultos, pero lo hacen a través de algún medio electrónico. También se presentan algunos casos de autoflagelación. El hecho de que les estemos manejando esta conceptualización es porque, como lo maneja el documento, ha habido una serie de investigaciones que han arrojado estos resultados. No es que alguien, bueno, haya dicho, vamos a escribir algunos tipos de violencia que se puedan presentar. No, son nuevas formas de violencia que se están presentando y que esta tipología va de acuerdo a las investigaciones que se han realizado. La autoflagelación, bueno, ustedes la conocen ya y si no, vamos a darle lectura a este párrafo. Es la autolesión o automutilación de cualquier daño realizado por una persona sobre su propio cuerpo, pero no llega a una intención de suicidarse. Es decir, tenemos niños que practican que con la navaja se van haciendo algunas marcas, algunos que se jalan el cabello hasta quitárselo, se lo cortan, o de alguna manera se lesionan en el dorso de la mano, en algunos lugares donde obviamente no alcanzamos a ver, pero ellos manifiestan algún otro tipo de conductas que nos pueden llevar a realizar una investigación más profunda. El sexting tiene su origen en las redes sociales, donde se distribuye información, fotografías, videos de niños y adolescentes desnudos, semidesnudos, en estado de ebriedad o dormidos. Lo más grave de esto es cuando este sexting llega a manos, pues, de personas infames, de personas que ocupan ya esas imágenes para venderlas, para hacer vejaciones, incluso para extorsionar, ¿de acuerdo? Es importante que en los niños en la actualidad manejan muchas redes sociales, incluso algunos llevan teléfono o tablet a las escuelas, pues bueno, debemos estar alertas para saber qué es lo que están manejando, tener charlas con los padres de familia, llegar a acuerdos de convivencia tanto de la familia, del hogar, de los tutores, cómo deben comportarse y cómo deben de alguna manera estar atentos a estas situaciones. También se da el dating violence, que se refiere a la violencia en el noviazgo. Y obviamente ustedes dirán, tenemos niños muy pequeñitos, son de primaria, pero debemos estar alertas, no podemos echar en saco roto o no pensar que esto se pudiera llegar, dejar de pensar en una posible prevención. Recuerden que todos estos documentos tienen carácter preventivo. Obviamente llegamos, ahorita vamos a ver una pirámide cuando llegamos ya a la atención, pero primordialmente no debemos dejar pasar que somos una oficina que trabaja en el carácter, en el enfoque de la prevención. Y ustedes forman parte de esta oficina. En cada una de sus zonas escolares, de los sectores educativos, hay un responsable, hay una figura que forma parte de un directorio y de alguna manera todos tenemos esta responsabilidad de hacer llegar la información como se debe. El happy sampling tiene que ver con la acción de filmar episodios o eventos iracundos, es decir, cuando a lo mejor nosotros podemos ver algo que nos puede parecer gracioso como un meme cuando un niño está haciendo un berrinche y alguien lo sube a las redes sociales. Entonces ahí hay tres actores, el que está haciendo el berrinche, por ejemplo, el que da la autorización o quien lo está viendo y quien lo está filmando, pero peor aún cuando hay personas que acceden a esta información, se burlan,
causan vejaciones, lo comparten en sus propias redes sociales. ¿De acuerdo? Dice aquí que es la acción de filmar episodios o eventos iracundos propiciados en su mayoría por niños, adolescentes o jóvenes, quienes de manera planificada agreden a terceros. Es decir, cuando yo ya lo estoy grabando, cuando yo ya lo estoy fotografiando, ya lo estoy evidenciando y lo estoy victimizando. Y cuando una tercera persona lo ve y lo comparte, está revictimizando. ¿De acuerdo? Vamos a evitar esta situación. Y obviamente no solo es de adultos hacia niños, sino entre compañeros también se llega a dar. La sextorsión, el uso de dispositivos móviles o telemáticos de los que se vale el victimario para chantajear a personas y convertirlas en víctimas. Obviamente aquí se expone de manera muy explícita a estas personas que se llegan a victimizar. El ciberbaiting se trata de una manera de intimidación que involucra a un grupo de estudiantes, un profesor y algún medio telemático. Es decir, también se da el caso al revés, ¿no? Cuando los alumnos acosan o agreden, victimizan a algún profesor, lo suben a redes sociales, lo comparten. Pero lo peor es cuando personas con autoridad les llega este documental, este video, este meme, y no se toman cartas en el asunto. Si ya se llegó a esta etapa de cuando lo comparten, es porque no ha habido una prevención correcta en el plantel, en la escuela, en el aula. Luego tenemos el teasing, que tiene que ver con las bromas, burlas, ademanes o palabras que utilizan para ridiculizar a uno o varios compañeros. Pudiera ser alguna de las formas más explícitas que se dan dentro de las aulas o dentro de las escuelas. Obviamente, con este tipo de acciones que estamos realizando es que las vamos a prevenir. Pero si alguno de ustedes como compañero ATP de zona, de sector, directores, supervisores que tenemos ahorita en reunión, no se ha dado cuenta que se están llevando a cabo, que se está padeciendo de esta situación de nuevas formas de violencia en sus planteles, obviamente el maestro Juan José ya les mencionó que se les va a explicar de qué manera van a poder ustedes diagnosticar, de qué manera con la resolución de los cuestionarios que se les van a presentar, pudieran ustedes tener rasgos de lo que está pasando en sus escuelas. Tenemos también el FUBING. Esto, la verdad, no sé si haya alguien que ya lo había escuchado, pero miren, tiene que ver con el acto de prestar más atención a cualquier aplicación del celular en lugar de interactuar con las personas que están a su alrededor. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación. Vamos a preguntarnos nosotros cuando llegamos a casa, pues queremos ver los 200 o 40 o 21 mensajes que tenemos en el chat y a lo mejor alguien está moviendo la sopa mientras está revisando o ya es hora de comer en familia, pero nos entra una llamada y le ponemos atención a la llamada porque es de mi trabajo, porque es algo urgente. Hoy tenemos algún tiempo fuera, quien lo haya organizado así en sus familias, en las escuelas, y obviamente hay docentes que pudieran estar ejerciendo este tipo de nueva violencia en las escuelas. Estamos en el aula de clases y estamos atendiendo redes sociales o estamos atendiendo mensajes particulares o me toca la guardia en el recreo en tal lugar, pero pues bueno, le estoy poniendo más atención a alguna aplicación en mi celular. Entonces, debemos estar muy alertas, porque el desconocimiento de la norma pues no implica que haya una irresponsabilidad. Más bien, el desconocimiento de las normas no me exime de la responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, si llegara a pasar un accidente durante el recreo, durante el avance al comedor, en la salida, mientras el niño está en el aula, fue al baño, y alguien por ahí dice, sí, es que el maestro no le hizo caso porque estaba en su celular, imagínense la responsabilidad que podría caer sobre ese maestro, sobre esa maestra. Entonces, evitemos este tipo de nueva violencia en la escuela. Y el brand bullying, que se caracteriza por poner énfasis en la ropa y objetos que utilizan los estudiantes en su vida cotidiana al interior de las escuelas o en sus entornos inmediatos. Se da el caso, y lo vemos mucho en redes sociales, de que pues andan preguntando qué marca es tu ropa, qué marca es sus tenis, no son originales, te los compraron en el tianguis, los míos sí son originales.
no, es que esa bolsa tiene sobrepuestas las etiquetas, etcétera. Una infinidad de comentarios que se pueden suscitar alrededor de esta ropa u objetos que utilizamos cotidianamente, ¿de acuerdo? Bien, ahora, en la página 73, por favor, si se dan cuenta, ya dimos un brinco. Esto fue un recorrido muy rápido, porque repito, ya lo hemos visto. Pero llegamos a la página 73 y entonces empiezan a ver de dónde surgen todas estas situaciones para la prevención. No es que nada más la doctora Irma Isabel Salazar Mastache, directora de Convive, haya querido escribirlas. Hay diferentes autores y ella misma los menciona en el documento. Pero tenemos en la página 73 qué dice la UNESCO, la Carta de las Naciones Unidas en la página 74, qué nos dice la UNICEF en la página 76, qué nos dicen los derechos humanos y la diversidad cultural, que es un acuerdo que también se desprende de la UNESCO en la página 77. En la 78 está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la 79, la Declaración de los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos de la Mujer. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos documentos los debemos conocer. No será tal vez prioritario que no lo sepamos de memoria, pero sí debemos tener las bases teórico-metodológicas y, por supuesto, filosóficas de dónde se desprenden todas estas situaciones de las nuevas violencias escolares y cómo las podemos atender. Nos habla también acerca de un decálogo para la convivencia pacífica. Lo puse aquí en una imagen que está en la página 87, por favor, véanlo. Puede estar en la 87 o en la 88 si están de manera electrónica. ¿De acuerdo? Son 10 rasgos de este decálogo para la convivencia. Ustedes recordarán que al inicio del ciclo escolar también hicimos un decálogo. Este tiene que estar reconfigurándose, tiene que estar renovándose, porque no son los mismos acuerdos de convivencia por los que vamos a atravesar durante todo el ciclo escolar. Vamos a estar haciendo un nuevo diagnóstico. El diagnóstico, recuérdense que es atemporal, no es obligatorio que lo haga en agosto y septiembre y me lo llevo todo el ciclo escolar. No, tengo que estar renovando, tengo que estar consultando la bibliografía y, por supuesto, viendo qué es lo que me ofrece, primero para prevenir y después para poder dar solución si es que se presentara algún caso. Hasta ahí terminamos con lo que es nuestro documento de no todas las violencias son bullying, pero todas dañan, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora con nuestro documento de entornos escolares seguros. Por favor, lo van abriendo, lo van teniendo a la mano. Nos vamos a ir muy rápido, ya lo hemos visto también, porque es necesario que ustedes reciban la charla por parte del maestro Juan José para la orientación de cómo lo vamos a estar diagnosticando, cómo lo vamos a estar plasmando en nuestros documentos. Tenemos aquí una pirámide que ustedes pueden encontrar en la página 24 que tiene la figura femenina, ¿de acuerdo? Porque también viene en el de orientaciones, el de la figura masculina, pero está en otra página. Si ustedes ven esta pirámide, vemos que la base pues es lo que ocupa más espacio, que si midiéramos con arena, si medimos la superficie, medimos el volumen de esta pirámide, es lo que tiene más peso, que es la promoción o prevención primaria. Es un derecho universal para la totalidad de la población, incluyendo los adultos. Es decir, esto es lo que tenemos que hacer en las escuelas, estar previniendo y promocionando una cultura de paz. En la parte intermedia es una prevención secundaria que ya es selectiva para grupos en riesgo, es decir, cuando yo ya pasé por estos nuevos tipos de violencia, aquí están los tipos, luego llegamos a las modalidades y aterrizamos con las nuevas formas de violencia que se pueden ejercer en la escuela. Si no prevenimos adecuadamente, se presentan. Entonces hacemos nuestro decálogo para la convivencia, nuestros acuerdos de convivencia. Pero cuando ya llegamos nosotros a detectar, entonces hacemos esa selección de grupos para poderles brindar una atención a tiempo. Si nuestra prevención no fue suficiente, entonces tengo que seleccionar este grupo de personas
a las que debo de atender a tiempo antes de llegar al pico o la cúspide, que ya es un indicativo de personas con síntomas persistentes y que obviamente ya tendrían que intervenir especialistas en la materia, que ya tendríamos que estar canalizando a espacios propicios para su atención. Bien. A manera de resumen, esta es una imagen, está en la página 17 del manual de orientaciones. ¿De cuál? Del de la figura masculina. ¿De acuerdo? Entonces, trabajan de la mano este manual que también nos habla de las mismas violencias desde el punto de vista de otro autor, desde el punto de vista de la nueva escuela mexicana, donde obviamente nos habla de unos entornos escolares seguros que son precisamente los actores principales, docentes, directivos, quienes los tienen que estar prodigando en las escuelas, quienes tienen que estar velando por la integridad de los alumnos. Pero vamos a leer esta parte, espero que ya la hayan ubicado en el de la figura masculina, que son las orientaciones en su página 17. Dice, las presentes orientaciones buscan promover entornos escolares seguros por medio de los 3 niveles de prevención que marca el modelo de intervención psicosocial de la OMS, es decir, no lo dice Laura Paz, no lo dice Juan José, no lo dice la subdirección, ni la Dirección de Educación Elemental, nos lo está marcando la Organización Mundial de la Salud. En el nivel primario, evitar, están con negritas 3 palabras muy importantes, evitar, detener y reparar. ¿Qué tenemos que evitar? Pues el generar impulsar acciones evitar a través de generar e impulsar acciones que procuren impedir la aparición de situaciones de violencia. Estas por las que ya pasamos hay que evitarlas. ¿Pero cómo las voy a evitar? Pues generando mis círculos de paz, por ejemplo, generando mis reuniones de trabajo con docentes, con padres de familia, generando mis talleres de la Estrategia Nacional de Familias Educadoras, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para sensibilizar y para informar y formar acerca del daño que se puede causar con un tipo de violencia que se pueda ejercer, de cómo una persona se puede convertir en victimario y cómo la otra sin darse cuenta poco a poco se va convirtiendo en víctima. Luego en el nivel secundario pues vamos a detener, realizando acciones que permitan actuar, controlar y cesar, es decir, si ya nos dimos cuenta que nuestro plantel, en nuestra aula, se está ejerciendo algún tipo de violencia, tenemos que pararlo, tenemos que detenerlo y atender oportunamente esas situaciones de riesgo, ¿de acuerdo? Obviamente con el apoyo familiar y social. Y luego vamos a reparar. Se requiere una coordinación interinstitucional y políticas públicas. Ustedes cuando trabajan su programa escolar de mejora continua, ahí escriben algunas acciones. Eso es una política, ¿de acuerdo? Pero requiere de que se actúe. Entonces lo llevamos a la práctica. Y se vuelve una cultura cuando ya caminamos todos juntos como un engrane y entonces evitamos que se generen las acciones de violencia en nuestra aula, en nuestra escuela. Muy bien. En la página 66 vemos este círculo. Vean, todos estos documentos, todas estas instituciones nos generan estos 2 manuales. ¿De acuerdo? ¿Quiénes contribuyen? CIPINA, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que ustedes y nosotros tenemos que estar rindiendo cuentas para ver qué es lo que estamos haciendo para evitar las situaciones de violencia en las escuelas, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la UNICEF, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Fiscalía General de la República, las asociaciones de padres de familia, los consejos de participación escolar, Mejuredu, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana y, por supuesto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, estos documentos que ya hemos revisado en algunas ocasiones y que ahora ya les hemos compartido a través de los oficios de manera institucional, bueno, pues entonces tienen que estar en nuestra biblioteca a la mano, ¿de acuerdo? En nuestro escritorio, tenemos que estarlos consultando, ustedes ya tuvieron la oportunidad de trabajarlos en estas academias, seleccionaron los materiales que debían utilizar y de alguna manera lo que nos corresponde ahora es
formalizar. Formalizar porque los centros educativos sean entornos seguros y saludables en donde las niñas, niños y los adolescentes aprendan, pero también convivan con el mayor grado de bienestar posible. Esto nos lo marca la nueva escuela mexicana, ¿de acuerdo? Y por supuesto, contribuir al desarrollo integral permanente de los educandos, mayor grado de bienestar posible. Entonces, hasta aquí quedaría lo de los manuales. Voy a dejar de compartir porque vamos a pasar ya a las rúbricas. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Hacemos una pausa. Los veo muy atentos, veo que están tomando nota. Y también se vale hacer un ejercicio de autoevaluación, de decir, híjole, sí es cierto, los manuales me los dieron desde febrero. Y en marzo los trabajamos en la academia. Pero puede haber alguna situación que digamos, no, es que no los vimos de manera completa, es que no sabemos qué contienen, es que sí me llegaron, pero no los imprimí. No, yo nada más los tengo electrónicos. Creo ahora a partir del día de hoy que debo imprimirlos y debo estarlos revisando. ¿De acuerdo? No solo porque tengamos conocimiento, sino porque tenemos que estar trabajando para eliminar la violencia que se pueda generar en las aulas, en las escuelas. Las redes sociales, podrían compartir la presentación, nos dicen aquí en un mensaje, claro, se los pongo de una vez en el chat. Miren que la tecnología nos juega malas pasadas. Ya teníamos nuestra carpeta en el YouTube para que de ahí la jalaran, pero ahorita se los comparto en el chat con mucho gusto. Les decía yo, no solo por conocimiento y formación docente, hablamos en la actualidad de esta autonomía profesional, pero la autonomía profesional no se refiere a si quiero lo leo y si no, no. Si quiero me entero y si no, no. Ah, pues ahí está el manual, después le dedico 5 minutos. Ahí ya lo abrí, pero dice lo mismo y me habla otra vez de derechos humanos, otra vez la OMS, el marco jurídico, otra vez los artículos. No, compañeros. La autonomía profesional se refiere a esta autoprofesionalización. ¿De qué manera estoy yo aprendiendo? ¿De qué manera estoy asumiendo mi responsabilidad para ejercer mi profesión con autonomía, sí, pero de la mano con responsabilidad? Con esta situación de estarme enterando qué pasa con mis alumnos, qué tipos de violencia se pueden estar ejerciendo en sus hogares que traen a las escuelas, o qué tipo de violencia están viviendo en las escuelas que ahora llevan a sus hogares, a la comunidad. ¿De acuerdo? Voy a hacer una pausa, respiramos un poquito en lo que les comparto aquí en el chat los materiales de una vez. Ok. Tenemos 6 materiales, me está diciendo que la rúbrica, con su dedito arriba, por favor, si les llegaron 6 materiales. Entornos escolares seguros, la presentación en PowerPoint, no todas las violencias son bullying, pero todas dañan, la propuesta de orientaciones y 2 guiones. Me parece que los guiones no les están llegando, ¿sí? Solo 4, sí. Lo que sucede es que los tengo abiertos para que ahorita el maestro Juan José dé la explicación, se los voy a ir compartiendo. Entonces, en cuanto terminemos la charla del día de hoy, la plática, los cierro de la computadora, no se salgan del Zoom, por favor, y se los comparto. Maestro Juan José, le pregunto, ¿quiere que vaya yo compartiendo el documento? Si gusta, dame oportunidad y yo comparto. Ok, nada más déjeme entonces compartir donde me quedé.
Esto es lo que el maestro Juan José les va a estar compartiendo, la rúbrica de escuela segura y un guión también. Posteriormente aquí en subdirección tendremos que hacer un análisis y en el caso de esta subdirección lo van a contestar todos los directores. El 100%, es decir, las 518 escuelas, tanto oficiales como particulares. Les pido a mis compañeros ATPs de zona y de sector que tomen nota, son todos oficiales y particulares. Sí lo van a dialogar, lo van a ver con sus docentes, pero es tarea del director. El director tiene que estar en constante comunicación con los docentes para saber cómo van a realizar este diagnóstico. No es que el director agarre sus hojitas y le diga, ten, contesta este cuestionario. No, lo tienen que estar revisando, lo tienen que estar analizando, ¿de acuerdo? Porque el director tiene que saber las precisiones y sobre todo las características cualitativas, porque yo como docente le puedo entregar que de mis 38 alumnos, 8 reciben violencia física. Pero ese es un número. Y si yo lo dialogo, se convierte en una característica cualitativa que después vamos a plasmar, les repito, hasta ahorita, hasta el día de hoy, este ciclo escolar se llama Programa Escolar de Mejora Continua, donde hacemos una planeación inclusiva, que hacemos políticas porque lo ponemos en un documento, prácticas y generamos una cultura de paz, ¿de acuerdo? Tiene como planteamiento básico establecer un marco general de acciones para la construcción de entornos escolares seguros, que van desde la parte formativa dirigida a los integrantes de la comunidad docente, incluyendo a las madres y o padres de familia o tutores, así como acciones preventivas que versan en diversas estrategias o protocolos. Esta es la rúbrica, empieza así con esta introducción. Les estoy poniendo solamente la imagen para que ustedes la vayan observando, vayan tomando nota y de alguna manera vayan sabiendo qué es lo que van a contestar. Esta es la rúbrica de Escuela Segura, esta es la portada. Y este es el guión de observación, ¿de acuerdo? Esta es su portada, así inicia. Son datos que nos van a compartir todos los directores. ¿De acuerdo? Hasta aquí sería entonces la parte de la explicación, la parte de estos documentos. Voy a dejar de compartir. Y entonces, déjeme confirmar, maestro Juan José, que sea usted colaborador. Adelante, maestro Juan José, puede usted compartir. ¿Ya se observa? Sí. Sí. Ok. Bueno, pues vamos a partir de esta situación de que, bueno, nosotros a veces nos incomoda, a mí, la verdad, honestamente me incomoda bastante el que estemos constantemente abordando toda esta situación legal, porque pues no soy abogado y yo pues estudié para otra cosa, ¿no? y la verdad lo de las leyes se me dificulta como no se imagina. Pero vuelvo a repetir la frase que constantemente ahora nos están mencionando, de que hay documentos y hay situaciones que tenemos que hacer nosotros por obligación y otra vez por supervivencia. Entonces, esta situación que yo les marco, tómenla desde ese punto de vista. Lamentablemente los casos que ahora están sucediendo y que los medios de comunicación los hacen pues realmente rápidos de llegar a todos lados y cada quien le da el enfoque y le pone pues los condimentos que desea, ¿no? El asunto está en que siempre los docentes y directivos, sobre todos los directivos, pues resultamos mal, siempre quedamos mal. Entonces, yo quiero que vean esto que vamos a platicar hoy como
un apoyo, no como una situación tan apegado a que si no lo haces vas a ser castigado, vas a ser sancionado, sino qué tengo que hacer para no llegar a esos extremos. Así debemos de tener algo porque no podemos seguir teniendo nuestra escuela sin ningún documento que nos haga ver que sí estamos trabajando la prevención. Entonces, desde ahí, ¿no? Vamos a ver esta parte de que hay reglas, ya están establecidas, ya tenemos las leyes, y finalmente todo esto como un filtro o la conclusión que se da son precisamente los protocolos de actuación. Ahí están tanto la Ley Federal de los Trabajadores, los reglamentos de las condiciones del trabajo y las situaciones de los niños, de los derechos humanos, todo converge en los protocolos de actuación. Y los protocolos de actuación tienen anexos en donde ya los artículos que se leyeron previos nos llevan a los anexos, y en los anexos nos dice cómo ir llenando los documentos que se mencionaron. Entonces, sí hay varios documentos que podemos tomar de ahí tal cual son, pero hay otros que no nos dan una salida muy clara. En este caso nos dicen, es que el maestro debe de observar, pero da generalidades como si yo viviera en la casa del niño o como si yo supiera cuáles son todas sus actividades extra de la escuela. Entonces nosotros en equipo con los compañeros responsables de todas las subdirecciones y departamentos, elaboramos algunos instrumentos que creemos son los básicos para que ustedes puedan ir haciendo de una manera breve, muy sencilla, un primer acercamiento a un posible caso de acoso escolar. Entonces, espero que lo vean desde ese punto de vista. Vamos a presentarles ese trabajo que estamos haciendo. Nunca se había hecho, es la primera ocasión. Ya lo mostramos pues a jurídico de CEIEM, nos dice que, bueno, contiene situaciones básicas como para decir que sí es una evidencia que podemos tener en nuestra escuela de que nosotros estamos haciendo seguimiento a los alumnos. Eso es por un lado. Por otro, la rúbrica, que sería un conjunto de documentos que también nos pueden aportar al director los elementos básicos que la escuela debe tener previo a cualquier evento, como prevención. Entonces, es un material que es para ustedes. Esperamos que se les haga sencillo su manejo y está en construcción, no está terminado, porque estos materiales igual van cambiando, las leyes se van reformando, las condiciones y los contextos se van también moviendo. Entonces, no es un instrumento terminado. De hecho, por eso ahorita la maestra Laura Paz les dice que todo lo van a aplicar, sí, pero nosotros tenemos que hacer todavía ajustes para que en el mes de agosto, que ya iniciamos formalmente, ya les demos algo a lo mejor un poquito más completo. Entonces, esta primera parte, posiblemente algunas partes no les sean muy representativas o muy funcionales, pero háganoslo saber, se los pido de favor, para que sí nosotros podamos ir mejorando este instrumento. Tiene mucho que ver con esta parte, pues que ya es legal, en donde nos dice dentro de las leyes en el artículo 73 que los docentes y el personal que elaboren los planteles de educación deberán estar capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados en su custodia, así como protegerlos contra todo formato de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí sí nos está cargando muchas situaciones que nosotros en un inicio, cuando empezó toda esta situación de los protocolos, no entendíamos que nos dejaba en manos de nosotros todas estas situaciones. Entonces, hoy que ya lo estamos revisando y que los casos se siguen presentando y que no tenemos una respuesta inmediata, se está afectando a muchos compañeros precisamente por no prever.
y esa es la intención, o sea, si nos lo encarga, la ley ya nos lo está dando aquí, no podemos decir que no queremos, no, aquí está. Entonces, desde ese enfoque, pues hay que prepararnos porque no podemos ir contracorriente. Vamos a empezar entonces con esta guía de observación para detectar posibles casos de violencia escolar. Están basadas en las guías que ustedes acaban de revisar, pero también partimos de lo que nos dan los anexos de los protocolos de actuación. Entonces, nosotros hicimos converger estas ideas, por eso preparamos esta guía de observación. Por supuesto que nosotros todavía como no somos expertos, no vamos a poder determinar qué es lo que le pasa al chico. Por eso aquí le manejamos como posibles casos de violencia. De tal manera que lo que nosotros vamos a dar a conocer a nuestras autoridades son algunas conductas que los niños están presentando. Puede ser, de hecho, nada más son con los niños que tengamos alguna sospecha. Este documento no se aplica a todos, solamente en los casos que nosotros veamos algo diferente en los niños, un comportamiento diferente. Entonces, desde ahí ya debemos empezar a tener una visión, una observación más fina en estos alumnos. En caso de que el instrumento nos arroje que no hay problema, que solamente pues era una sospecha y a lo mejor el niño en ese momento pasaba por una situación de pasajera, bueno, nosotros finalmente hicimos lo que teníamos que hacer. Guardamos este documento ahí en el expediente del niño, y si en algún futuro llegase a suceder algo más, nosotros ya tenemos una evidencia de que sí observamos, pero no nos pareció en ese momento sobresaliente para continuar dando fundamentos a esta situación. Pero si sí nos marca el instrumento que algo sucede con ese niño, es nuestra obligación comunicárselo al director inmediatamente. Y entre el director y el padre y el docente van a definir si le comunican al padre de familia para que se busque a un experto y él sí elabore un diagnóstico completo. Entonces, solamente es para nosotros un filtro, por decirlo de una manera, una primera detección. Hasta ahí no sé si hay alguna duda, porque antes de pasar acá. ¿Alguna duda de alguien? Maestro, Eso nada más si me permite reiterar. Sí. Es un documento que tiene que trabajar el director junto con el docente. No solamente entregárselo y que lo conteste el docente, por favor, porque como ya lo mencionó el maestro Juan José, no van a ser todos los niños, no son todos los casos, son casos específicos que como ya vimos los tipos de violencia, ya vimos la pirámide, entonces ellos estarían en esta situación intermedia y es importante el diálogo. Gracias, maestro. Sí, miren, en este caso, por ejemplo, si nosotros nos llega un niño a la escuela y trae un golpe en la cabeza, esa situación ya fue fuera de la escuela y nosotros detectamos que llegando a la escuela trae un golpe, ¿ok? Ahí podemos empezar a aplicar esta guía de observación e ir detectando otras situaciones que el niño presenta. En ese momento, si nos marca ahí en este guión que hay alguna situación sospechosa, lo platican con el director, el docente, el que lo aplica es el docente, y ya lo platica y lo dice, mire, es que hoy vino lastimado de la cabeza, yo en otro momento vi que venía con el bracito morado o qué sé yo. Entonces en ese momento ya tomarán la decisión de si platican con el padre de familia, porque puede ser que el niño, sí hay niños que son, bueno, los papás se van a trabajar, el chico se queda en la calle y pueden suceder muchas situaciones, pero debemos enterar al padre de familia que estamos atentos a todas esas actividades y platicar con el papá, oiga, el niño viene así, ¿usted sabe algo? Y que diga, sí, se va con sus amigos todas las tardes y juega y todo. Ah, ok. Pero yo como docente registro eso en mi bitácora. Se aplicó la guía de observación, se llamó al padre de familia y nos comenta que el niño se la pasa jugando en las tardes y ahí es donde puede haber sufrido algún accidente.
con eso nosotros ya nos protegimos, porque si pasado el tiempo sucede que el que golpeaba al niño era el padrastro, que tiende a suceder muchas ocasiones, pero a nosotros la mamá no nos dijo la verdad, a nosotros nos dijo que el niño se había accidentado porque jugaba. Sí se entiende, pero ustedes ya tienen un argumento de decir, no, yo no estaba enterada que con el padrastro el que le estaba agrediendo, sino eran el juego de niños. Entonces es un factor para protegernos, espero que así lo vayamos contemplando. Pero en el caso de que viniera la mamá y nos dijera, sí, es que mi pareja lo golpea, mi pareja también a mí me golpea, entonces ahí ya pasaríamos a otra instancia más especializada para que tome el caso. Nosotros ya hasta ahí termina nuestra función. Nosotros ya informamos que está sucediendo algo en su casa. Como no es en la escuela, eso ya queda en manos de otra autoridad. Nosotros hasta ahí ya cumplimos. ¿Sí me explico? Entonces, sí tendríamos que ir revisando el protocolo de actuación donde nos dice cómo informamos a la autoridad competente, hacemos nuestro reporte y ya se entrega, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es sí empezar a observar a nuestros niños. Entonces, bueno, vamos a pasar acá. Son los datos de identificación. Después lo dividimos en indicadores. El primer indicador nos va a decir si hay alteraciones del alumno, en el alumno por negligencia, que pueden ser situaciones de cuidado en la casa. Entonces, sí, hay padres de familia que, ya sea por lo laboral o por la desatención, eso ya se investigará después y a quien le corresponda, el niño no viene aseado, no trae sus útiles, viene o falta mucho, o saliendo de la escuela lo vemos que anda ahí en el parque. Todas esas situaciones aquí nosotros le vamos poniendo si se observa o no se observa, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo calificamos. Luego vamos a calificar otro indicador que dice detección de estrés en el alumno por maltrato emocional. Y vamos a ir viendo si el niño presenta pérdida de motivación o interés por actividades que sí le gustaban, ahora ya no le gustan. Si repite constantemente alguna acción que lo perturbó, a veces no nos lo tiene que decir de manera verbal, a veces lo dibuja. Hay que estar atento a todas esas partes. Denota tristeza, muestra inquietud o exceso de energía. O sea, todos esos cambios sí los podemos observar como docentes porque vamos conociendo a nuestros niños y aquí vamos calificando. Vuelvo a repetir, si nos sale muy alto aquí, llamamos al papá y el papá nos dice, sí, es que ahorita llegó su abuelita a la casa y anda muy emocionado, anda muy así. Ah, bueno, pero nosotros ya informamos al padre de familia y el director también ya está enterado y si vemos que la situación es dentro de lo normal, podemos solventarlo como escuela, adelante. Pero si vemos que ya pasa algo más, quiere decir que la llegada de la abuelita en este ejemplo que puse no fue benéfica para el niño. Y alguien tiene que trabajar con la familia, pero no somos nosotros. Nosotros solo detectamos y pasamos el informe. Si hay alguna duda me pueden ir preguntando, no hay ningún problema. Entonces, este indicador de estrés nos va a ir diciendo si el chico requiere una prueba psicológica ya más profunda. Y nosotros no la hacemos, ni USAER la hace tampoco. También que quede claro, estas no las hace USAER, se necesita otro tipo de baterías con las que cual USAER no cuenta. USAER cuenta con baterías pedagógicas, pero pocas de conducta. Vámonos a otro. Indicadores de consumo de sustancias. Los niños pequeñitos de primero, no va a ser difícil que en este momento segundo ya empiecen a hacer, no todo, hay casos excepcionales que sí se han encontrado niños que ya están en el vicio, ya consumen este tipo de sustancias, pero otros están en el camino. Entonces nosotros queremos detectarlos a edad temprana. Entonces, a lo mejor en esta toda nos va a salir no, porque finalmente el consumo de sustancias regularmente viene después del estrés.
Entonces, si nosotros detectamos que en el niño hay mucho estrés, mucho descuido, mucho qué, posiblemente en un futuro va a caer por acá. Pero bueno, si ya tenemos chicos con estas características, pues hay que ir viendo para ver a dónde lo canalizamos. Entonces, para sustancias psicoactivas. E igual, indicadores de detección de abuso sexual en el menor. Aquí están unas conductas, todas son observables. Son muy pocas que tengamos que, nada se supone o creemos, no. Aquí están las conductas y en base a esas conductas nosotros podemos decirle al especialista, si es que pasara a ese grado, yo observé esto, he observado esto. Finalmente, en la ley nos dice que nosotros somos quien vamos a observar nada más. Ni vamos a preguntarle a la niña, ni le vamos a preguntar nada. Solamente observé estas conductas y pasó la información con el director, tomamos la decisión, se le informa al padre o buscamos una instancia que nos oriente, porque estos son temas más delicados y a veces los padres de familia no siempre están tan receptivos, porque en ocasiones hay familiares que están involucrados. Entonces sí hay que tener mucho tacto. Yo aquí sí recomiendo que una vez que detectemos varias de estas condiciones, busquemos ayuda de un especialista. Por eso tenemos que tener nuestro directorio en la comunidad. ¿Qué especialistas podemos tener que nos puedan ayudar en esta parte? Pero sí, en esta, citar al padre de familia así, hay que pensarlo mucho, sugiero yo. Si hay alguna duda, con todo gusto. Maestra Laura, si puede checar en el chat si hay preguntas, porque yo no lo estoy viendo ahorita, y con todo gusto lo vamos contestando. Entonces, no, maestra, hasta el momento no tenemos. Gracias. Gracias, sí. Entonces aquí hay que tener un poquito más de tacto con este tema, pero no dejarlo, ¿eh? No podemos voltearnos hacia otro lado y decir, no veo. ¿Sí? Mucho cuidado. Hay en la mayoría, bueno, muchos casos en donde en niños pequeños hay mucho frotar los genitales. Hay que tener también mucho cuidado porque a edades tempranas todavía no hay masturbación. Entonces, el que una niña, un niño se frote sus genitales es una exploración y una sensación bonita que están sintiendo, pero no podemos nosotros empezar a tratar de juzgar o dar nuestro diagnóstico de que el niño está siendo agredido, ¿no? Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado en esa parte, ¿no? Ok. Indicadores de detección del suicidio. De la misma manera, pues sí ha incrementado mucho y ha bajado la edad. Estamos hablando ahorita de niños de 10 años que están encontrando como salida el suicidio. Realmente necesitan estar en una condición arriba, en la del estrés y en la del descuido muy alta para que tomen esas decisiones, ¿no? Pero sí podemos encontrar ya algunos chicos que tienen el cutting, que tienen un estrés muy alto, que se alejan de todos. Entonces, también debemos tener mucho cuidado cuando veamos, porque hay niños que le llaman templanza. Hay chicos que son tímidos y toda su vida van a ser tímidos. Eso no quiere decir que el retraerse y el ser tímido nos lleve a esta situación, pero la observación nos lo va a ir dando. Porque cuando al chico le preguntas y platicas con él, sí te cuenta y sí te dice todo. Un chico que está en esta situación de suicidio no te dice nada. Entonces, esos pequeños detalles hay que observarlos. Entonces, aquí están algunas situaciones que ustedes revisaron en los cuadernillos, pero aquí ya lo hacemos nosotros como muy patente. ¿Qué podemos observar para empezar a detectar algún posible caso? Entonces, bueno, cambios del estado de ánimo abruptos, depresión, ahí está cuáles serían sus características, abuso en el consumo del alcohol, hay chicos que sí se empiezan muy pequeños a beber, muy pequeños, o sea, aunque sea juego, pero chicos de primero y segundo sí empiezan a tomarle a las botellas de los papás cuando las dejan por ahí. Entonces, hay que ir viendo toda esa parte. Pues estar ahí cuidando a los chicos que una vez que detectamos que fueron acosados,
escolarmente o sexual o cualquiera, hay que estarlos cuidando porque en ocasiones el niño todavía no tiene el razonamiento para percibir que él no fue el culpable de alguna situación que sucedió. Entonces empieza a inculpar, se empieza a sentir triste, mal y toma la decisión de mejor irse de este mundo. Entonces sí, hay que cuidar a los chicos que ya traen algún antecedente, más vigilancia sobre ellos, no dejarlos porque siempre buscan los espacios más alejados de la escuela, por eso la situación de buscar cuáles son los lugares peligrosos de nuestra escuela para estos chicos. Y bueno, poca tolerancia a las críticas, ahí vienen las conductas que ustedes pueden observar. Después, los chicos agresores no nacen siendo agresores, deben de tener toda una enseñanza porque todo eso se aprende. Las condiciones te van orillando para que seas un chico agresor, pero no tenemos que ser tan duros con este chico porque él es consecuencia de algo. Entonces también requieren una atención. El chico que es agresor, inquieto y que ya no lo aguanta nadie, requiere una atención. Entonces, por eso nosotros tenemos que identificarlo y también pasar este caso a algún especialista. No sé si me expliqué en esa parte, pero también requieren a lo mejor hasta un poquito más de atención que los niños agredidos. Porque si la solución es expulsarlo, solamente le cambiamos el escenario, porque va a llegar a otro escenario donde va a repetir la conducta. Y lo que queremos es que se extinga o se baje esa conducta, y si no atendemos a todo el contexto y al niño, difícilmente vamos a poder erradicar esos rasgos. Hasta aquí es la aplicación. Solamente contestan si lo presenta, no lo presenta. Después en estos indicadores los vamos a ir contando. Una vez que los contemos, vamos a ver si rebasan la cantidad de presencia o de palomitas que ustedes vean, requiere una atención especializada. Si cae todavía casi todos en el 1 y 4 ocasiones alguna conducta que se presente, puede ser que sea normal, pero si rebasa la cantidad que está acá, hay que canalizar inmediatamente. Entonces nosotros hacemos el conteo y alguno que nos surja. Y acá al final, en el cuadro que dice breve análisis cualitativo de resultado, sí tendremos que decir, así a muy grandes rasgos, notamos que el chico en situaciones de abuso sexual mostró 6 caracteres que nos dan el indicio que pudiera ser una posible situación sexual, por lo cual comunicaremos al director de la escuela y ya. Muy breve lo que van a describir ahí. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro, no, tenemos una mano levantada, el maestro Ramiro Tlatoa. Adelante, maestro Ramiro. Maestro. Bien, buenos días a todos. Espero escucharme porque como estamos en escuelas y hay unos alumnos del recreo, hay un poquito de ruido. Espero que se me pueda escuchar ahí de alguna manera. Tenemos un caso, de hecho en estos días, yo soy supervisor escolar de la zona, me refiere el director que tiene un niño con una sintomatología de agresión. Haciendo el historial, este pequeño es de primer año, lo tuve en otra escuela, en un turno vespertino, a su hermana. Su hermana se suicidó en 5º grado hace un año, el año pasado. Entonces el niño viene, pero viene con una serie de problemas muy severos. Ya se aplicó el protocolo, se llenaron los anexos, se llamó a la madre y al padre de familia. Inclusive ya tiene la atención de USAER. Obviamente la psicóloga pues no es clínica, sin embargo infiere que podría ser un problema psiquiátrico de medicación. Tratamos de canalizar a otra instancia, pero los papás no nos apoyan, ya no asisten a las reuniones, se les cita, y el problema se está generando con los otros padres de familia, que pues obviamente de las víctimas, pues piden que sea expulsado. Yo les decía que eso no existe. Entonces, el apoyo que le queremos dar es al victimario, pues, pero el padre de familia no coadyuva. Entonces, le comentaba yo al director por la mañana, de hecho, estaba yo platicando con él, que recurriera a la Procuraduría de la Defensa del Menor y que platicara el caso para que fuera por vía externa
quienes citen a los padres, porque pues no contamos con el apoyo de ellos. Tememos que el niño tenga, aparte de víctima, pues creo que su problema es de victimario, es de víctima por todo lo que ha tenido, todo el entorno, y pues necesita ayuda, pero ¿qué se hace en este caso cuando no se cuenta con el apoyo de los padres? Buenos días a todos, muchas gracias. Sí, gracias, maestro Ramiro. Indudablemente aquí es una atención integral, porque las conductas que presenta el chico son resultados precisamente, como lo dice usted, de todo el contexto y toda la situación que ha sucedido. Es una trayectoria de este niño sumamente conflictiva y difícil, pero no por él. Es lo que hace rato les platicaba. Él no estableció y no dijo, me voy a portar así. Él solamente responde a como su naturaleza se lo da. Entonces, en este caso, sí, la atención a jóvenes es la primera instancia, pero yo creo que sí necesitamos una situación un poquito más completa. Déjeme los datos, por favor, con la maestra Erika, la maestra Laura, y de inmediato nosotros vamos a canalizar a Convive. Convive, la ventaja que tienen ellos es que tienen una red interinstitucional, de tal manera que ellos manejan varias instancias que se tienen que unir, porque aquí tiene que trabajar el DIF con la familia. Tiene que trabajar precisamente la situación terapéutica de jóvenes con toda la familia en cuestión al maltrato. Entonces, son varias instancias las que deben de participar. Entonces, pásenos el caso y con gusto. Lo más seguro es que va a llegar, porque así ha sucedido, llega, Convive con varias instancias y hacen una evaluación a toda la escuela, hacen una evaluación a los padres y hacen un seguimiento, que para mí es lo importante, porque pues sí pueden darle consejos, orientaciones y resultados al padre de familia, pero como usted bien lo dice, si no hay compromiso, tenemos que guiarlos y si no, obligarlos. Pero ya no somos nosotros como escuela, ya intervienen los especialistas que nosotros bien estamos comentando. Y puede ser, porque así lo han trabajado, motivar al chico a hacerlo ver que, bueno, esa es su familia, no es lo mejor, pero les han dado becas y orientaciones para que si el chico no quiere seguir ahí, hasta puede salir de la familia, ya son casos extremos, porque no hay futuro. Entonces, bueno, pero dejemos que trabajen los especialistas. Yo le pido que nos mande el caso y con gusto lo canalizamos. ¿Hay alguna otra? Ya se me comunico con la maestra Laura después. Por favor, sí, por favor. Sí, maestro Ramiro. Le damos la palabra. Estaba una escuela antes, la maestra Eri de la zona 14 y después la maestra Angélica Miramontes, por favor. Gracias. Solamente hacer un comentario. Un director de una escuelita perteneciente a la zona 14 precisamente, hizo un llamado precisamente al Convive para atender una situación con los alumnos. En las dos ocasiones que llamó, que también envió el correo y demás, le dijeron que sí se podía, pero solamente de manera virtual. Entonces, no sé si sea dependiendo el caso o la situación de acuerdo al grado de la problemática o siempre lo manejen así, porque bueno, sí hemos manejado esta parte de que el Convive nos apoya, de que pues hay que acercarnos por esta red interinstitucional, como bien lo menciona el maestro, pero bueno, si el apoyo es virtual, pues como que se complica un poquito la situación y no les genera la misma confianza a los docentes o directivos para hacer el llamado. Ok, sí, eso es, o sea, ellos valoran el caso. Cuando son casos así muy extremos, como lo comenta el maestro Ramiro, sí hacen la presencia. Cuando la agresión, por ejemplo, es fuerte en toda la escuela, sí se traslada a un equipo y hace una evaluación a toda la escuela. Aquí depende cómo lo plantearon y a quién se lo plantearon, porque lo primero es que Convive nos dice, tú tienes una estructura que ya está trabajando estos temas. Entonces, como que sí nos dice, si vas a solicitar o van a solicitar es porque realmente es algo que ustedes ya no tienen manejo sobre él. Entonces, si nosotros tenemos personas, asesores, la maestra Laura, la maestra Erika, que pueden solventar o apoyar en algunos de los temas, Convive si dice, no, espérame, es que ese tema ya se los dimos.
ese tema ya lo debieron haber trabajado, ya lo debieron haber manejado con la escuela, hay materiales, hay todo, o sea, como que se hacen una, ¿cómo te puedo decir? Una exploración psicosocial, así de rápido, y sí dicen, ok, sí te atiendo, pero virtual, porque es difícil atender a tantas escuelas cuando el caso, por ejemplo, sea de que hay desorganización en los niños, son muy desordenados, esa es parte del director que debe de tener un control sobre sus docentes, sobre los niños y un buen trabajo con los padres de familia. Entonces, a veces hay que ver hasta dónde llega, ¿no? Cuando son los casos muy extremos, sí, les digo, sí asisten, pero tendremos que valorarlo. Entonces, nosotros tenemos una plataforma en donde solicitamos los apoyos a Convive y nos dan la respuesta inmediata. Esa plataforma se maneja bajo estructura. Entonces, si tú le dices a la maestra Erika o a la maestra Laura, ¿cuál es el problema? Y ellas consideran que es necesario que nos apoye algún experto, ya es otra situación. Entonces, yo igual a quien tenga alguna situación semejante, yo les pido que lo trabajen con la maestra Erika, la maestra Laura, y ellas valoren si podemos darle atención desde acá o si requerimos un especialista. También hay que decirles que en CEIEM se tienen personal capacitado, también, o sea, es que como que Convive nos dice, a ver, ¿tienes tú tu estructura? ¿Hay cómo? Si no hay cómo, entonces sí le entramos. Entonces, ahí les pido que lo valoren, maestra Laura, maestra Erika, para ver qué podemos hacer. Pero no se queden callados, maestra. No, qué bueno que lo comenta y hagan su petición, por favor. Gracias, maestro Juan José. Gracias, maestra Eri, por comentarnos su duda, porque esto nos amplía un espectro de lo que tenemos que estar trabajando. Maestra Angélica Miramontes, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues comentar también que tuve dos situaciones en otra escuela, en esta voy llegando, pero en la escuela anterior, detectamos a un alumno que era golpeado por su mamá. Y siguiendo el protocolo, pues sí, igual no nos fuimos vía estructura, sino que hicimos el protocolo como lo marca aquí y dimos aviso a Convive. Se mandó todo el expediente y afortunadamente la mamá reconoció y también quería ayuda. Por eso es que aceptó que se le brindara esta ayuda mediante Convive. Y el seguimiento que le dieron pues fue bueno porque Convive canalizó al DIF y el DIF fue de visita a su domicilio y fue atendida la mamá y el alumno. Entonces, y la mamá, bueno, pues estuvo agradecida con la escuela, ¿no? O sea, hay veces que toman la actitud de que por qué avisó, por qué no. Realmente el DIF fue a ayudarle a la mamá. Entonces se hizo todo esto, en el correo se mandó todo el expediente, y creo que fue benéfico, pero también yo tenía esa duda, se tiene que hacer vía estructura porque de repente creo que sí nos comentaron que no se avisara Convive como que de inmediato, ¿no? Pero que estuvo bien el seguimiento conforme el protocolo. Y en otra ocasión tuvimos otro problema también con un alumno de 5º grado que pues sufría mucho, él era agresor, hasta agresor sexual, decía que se quería matar, se quería suicidar, teníamos mucho cuidado con ello, pero aquí lo contrario fue que la mamá no aceptaba el problema que tenía su hijo y llegaba a gritar a la escuela y quería echarle la culpa al maestro, ella quería deslindar responsabilidades, nunca aceptó como una ayuda como tal. Después dijo que la tutora iba a ser su abuela y la abuela pues nos comentaba cosas que sucedían en la casa con su nieto, que se quería suicidar con las tijeras. Entonces fue realmente una situación pues grave, pero la mamá no quería la ayuda. Entonces eso nos detenía para poder canalizar a Convive. Después la abuela, cuando ella autoriza que la mamá, que la abuela sea la tutora, la abuela sí autoriza, se manda el expediente a Convive también, y de Convive se comunican conmigo y me dicen, leyeron todo el expediente de todo lo que había hecho este alumno, y me dijeron,
Esto ya no, de aquí ya no entra el DIF. El niño está pidiendo ayuda a gritos. Aquí vamos a enviar y vamos a canalizar el asunto a la Procuraduría General de Defensa del Menor. Y entonces la mamá lo que hizo fue llevárselo, sacarlo de la escuela. Entonces es una pena, ¿no? Que no quiso la ayuda. No, ya no sabemos a dónde lo llevó, pero yo quisiera saber cuando las madres ponen resistencia al apoyo, ¿qué podemos hacer? Porque era imposible y ya teníamos a todas las mamás del grupo encima diciendo ya no queremos al alumno, ¿no? Pero los papás no quieren acceder al apoyo y según el protocolo nos dice que para poder canalizarlo a Convive necesita autorizarlo el padre de familia. Bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias. Sí, pues bueno, en esa parte sí y no, o sea, sí requiere para la atención, pero nosotros nuestra obligación sí es comunicar. O sea, nosotros nuestro nivel de responsabilidad llega ahí. Cuando yo informo, comunico, ya. Así como la olla express, su válvula, la pueden dejar ustedes que salga porque ya hicieron lo que tenían que hacer. La evidencia ya la tienen de que se hizo lo que se tuvo que hacer. Si los padres de familia o la instancia a quien nosotros canalizamos no hicieron lo que tienen que hacer o lo que les corresponde, pues bueno, con la pena, pero pues ya es asunto de ellos. Nosotros ya cumplimos. Por supuesto que como seres humanos nos duele mucho, pero no podemos cargar todo nuestro morralito de emociones porque va a ser bien pesada, maestra. Entonces, hay personas a las que sí podemos ayudar y hay otros que con la pena los tenemos que dejar ir. ¿Por qué? Porque usted tiene otros 30 allá. Entonces, a veces hay que poner en la balanza. O sea, hay chicos o familias que no quieren participar, no quieren el apoyo, pues hay que dejarles ir y cuidar a los que tenemos. Por eso nosotros trabajamos mucho en la situación de prevención. Prevenir nos va a ayudar bastante para que no se nos vayan. Y los que ya son el extremo y que ya no podemos hacer nada, de veras, pues amarre su corazoncito y déjelo ir porque a veces nos sale hasta contraproducente cuando intervenimos de más. A veces el docente quiere pues solventar, solucionar por el niño, yo lo entiendo bien, pero a veces nos metemos en problemas extra. Entonces hay límites. En este caso sí tenemos nosotros que ir, ya lo estamos haciendo, y me da mucho gusto, poniendo a trabajar a las instancias que están a nuestro alrededor, porque para eso están. Entonces, anteriormente no le querían entrar, y hoy con esta red de interinstitucional, nosotros mandamos un caso y tiene que haber un fin, una respuesta, un seguimiento. Antes nada más hacían valoración y ya se iban. Hoy no, hoy se les está pidiendo que inicien y tienen que concluir. Positivo, negativo, pero nos tienen que dar un informe también ellos, así como nos piden tanto informe a nosotros, ahora requerimos que nos informen qué pasó y en qué terminó el caso. Entonces, vamos a estar insistiendo en esta situación de que concluyan lo que iniciaron. También es una parte de la cultura de paz. Tenemos que irle enseñando a los padres de familia que no nos gusta, de veras que no nos gusta meternos en su vida, pero es el problema ya. Entonces, es algo que nos va a costar, nos está costando mucho, hacerle entender al maestro que si no doy información o no paso la información de lo que está sucediendo, me hago acreedor a una sanción. O sea, no es una amenaza, no, es mi obligación. Entonces, mientras nosotros lo entendamos, mientras lo entiende el padre de familia, vamos a tener más comunicación, porque todo esto lo hacemos por amor. O sea, no lo hacemos por lastimar y molestar ni estar, no, es todo lo contrario. Es como poner un semáforo en la esquina porque va a evitar accidentes, no lo hago por mala onda, lo hago por seguridad y porque es necesario cuidarnos. Entonces, en esta parte, no se sientan mal, tenemos que hacer esa función de informar y hay que hacérsela saber a los padres de familia. De hecho, vamos a elaborar ya dentro de los acuerdos de convivencia, esa parte en donde les digamos a ustedes, cuando se inicie el ciclo escolar, en esta escuela se va a hacer esto, y en esa primera reunión sí decirle a los padres de familia, estamos sujetos a leyes nosotros como docentes, como servidores públicos, porque ya se los leí hace rato, a mí me encargan lo más preciado, son sus hijos.
Y yo no puedo estar jugando a que lo digo o no lo digo, me va a decir que soy chismoso, va a decir que me meto en su vida. Perdón, es que a mí me obliga la ley a hacerlo. Y aparte tengo una ética profesional que ya no me permite que yo no vea este tipo de casos. Es algo que nos va a costar, ahorita se lo estoy diciendo así bien sencillo, se escucha bien y bonito, pero es algo que nos va a costar como pueblo, como sociedad, evolucionar y entenderlo. Pero entonces, bueno, aquí ya tenemos un instrumento que nos va a ayudar a tener esa situación de evidencia, decir, sí lo estoy observando, sí lo estoy viendo y sí me moví. Como docente y como director, ahí vamos, ¿no? Bueno, vamos a pasar al otro que tiene que ver, si me permite, si ya no hay otra participación. El otro es... Nada más me quedó sí. la duda, perdón, maestro. Sí, Se adelante. hace vía estructura porque el protocolo no lo marca así, pero empiezo entonces, así como escuché, que hago mi expediente y si se requiere ayuda, se busca vía estructura la ayuda antes de enviarlo a Convive. Puede generarlo de esa manera, cuando es un caso que ustedes lo pueden manejar, puede invitar al Convive como una orientación, pero si ya es un caso extremo, sí se tiene que ir por instancias, o sea, usted informará a la supervisión hará todo, a veces hasta el sector se involucra, y ahora sí a ese nivel institucional ya no hay vuelta, o sea, tenemos que atenderlo porque ya se está informando a todos. Entonces, como que para dar una respuesta más completa y más rápida, vía estructura sería lo mejor. Yo le digo porque Convive tiene que atender a todo el estado y ellos no son muchos. Entonces, sí ha habido solicitudes de parte de escuelas y les tardan hasta 2 meses, 3 meses en atender. Y acá por estructura puede ser un poquito más rápido. Eso es lo que yo les puedo aconsejar. Pero sí, igual si usted ya tiene ahí a alguien, Convive o a una clínica de salud mental y les pueden ayudar rápido, sí, lo pueden hacer. Sí, lo pueden hacer. Claro, sí. Gracias. Muy bien, les comentaba que ahora esta parte ya vimos el docente qué puede hacer en su grupo, igual el docente va a hacer los acuerdos de convivencia en el aula, que son, ya no se maneja legalmente como reglas, ya se está modificando esa palabra, ahora ya le llamamos acuerdos. Acuerdos porque todos vamos a decir sí, y todos lo tenemos que cumplir, y todos vamos a poner a qué se refiere el cumplimiento y qué sucede si no cumplimos. Pero eso es una organización dentro de la escuela y no es una imposición del maestro, porque las reglas sonaban como imposición. Hoy es un acuerdo, todos dijimos, todos propusimos y todos dijimos sí. También va a haber los acuerdos de escuela. Esos acuerdos de escuela los van a hacer con los padres de familia, con la misma situación. O sea, ahí van a meter, por ejemplo, la hora de llegar a la escuela, a qué hora se cierra el portón. Porque nosotros, por seguridad, tenemos que cerrar la puerta. Eso es una obligación. Pero a los niños que llegan tarde, ¿qué tanto los ponemos en riesgo dejarlos afuera o no? Pues como director no le puedes negar la entrada. Pero si los padres de familia, porque estamos formando a los alumnos, si los padres de familia toman el acuerdo de que se espere 10 minutos después se cierre la puerta, es un acuerdo de los padres, no lo impuse yo como director, lo pusieron ellos. Entonces, estamos trabajando apenas, nada más se lo estoy de platicada, ¿no? Lo vamos a hacer, les vamos a enviar más o menos cómo elaborar estos, qué abarca, cómo hacerlo, para que ustedes lo tengan ahí. Entonces, es algo que está evolucionando, está cambiando, porque las leyes también nos llevan para allá. Y no son leyes mexicanas nada más, son internacionales. Entonces, a veces no es tan sencillo decir, pues eso sí, eso no es tan sencillo. Entonces, bueno, vamos a ver qué ustedes como directores van a aplicar este instrumento en donde pasamos nosotros en experiencias y en los cuadernillos que nos dan desde la federación, que debemos de tener algunos elementos de prevención en nuestra escuela. Por eso aquí decimos que esta rúbrica tiene como planteamiento básico establecer un marco general de acciones
para la construcción de entornos escolares seguros, que van desde la parte formativa dirigida a los integrantes de la comunidad docente, a los madres, padres o tutores, y acciones preventivas que versan en los protocolos. O sea, vuelvo a repetirles, todo esto lo tomamos de los anexos de protocolos. Entonces, vamos para allá. Bueno, esta parte de estadística la pueden quitar, no nos beneficia ni nos perjudica. Trabajo, acuérdense, lo hicimos en un equipo de trabajo de responsables de subdirecciones y departamentos, y algunos pues, consideraban importante tener una estadística. Como es de la escuela, nada más lo va a tener la escuela, no lo van a enviar a ningún lugar. Es una autoevaluación, no le van a, bueno, si la subdirección lo pide así, pero bueno, nosotros desde acá no queremos que se vuelva un trámite administrativo. Por eso si quitan la estadística no hay ningún problema. Va a ser para uso del director. Entonces él va a observar también algunas situaciones que nosotros estamos contemplando. Les decía, partiendo del documento que se llama Entornos Escolares Seguros, vamos a ir viendo que hay acciones formativas, de tal manera que toda la comunidad educativa tiene que entender que estamos trabajando en una cultura de paz. Y la cultura de paz implica el nada de agresión, nada de agresión. Todo lo tenemos que resolver a través del diálogo, a través del establecimiento de acuerdos, el cumplimiento de estos acuerdos y posiblemente en algún momento alguna sanción a quien no cumpla estos acuerdos. Pero ya sería una sanción formativa, no de castigo. Entonces, pues ahí tendremos que ir analizando esa parte. ¿Cómo podemos ir formándonos en esa cultura de paz? Vamos a revisar documentos, hay que tenerlos ahí, ver si ya los discutimos con nuestros compañeros, si los conocemos, si no los conocemos, en la parte de este lado donde están las acciones, bueno, las actividades, tendrán que anotar si lo van a hacer o cuándo lo van a hacer. Porque hay muchos documentos que ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? Es que ese no lo llevamos aquí porque en este contexto no se necesita. Ah, ok, ahí le anotan. Ese documento no se maneja en la escuela, dado que ya se cubren las actividades con, no sé, algún otro documento que tengan. Pero lo tienen que especificar acá, ustedes. Entonces, tenemos que ver si todo nuestro personal conoce las reglas, bueno, los acuerdos, saben, el director y los docentes conocen los mecanismos de participación para niñas y niños y adolescentes. El consejo técnico identificaron los tipos de violencia que se dan en la escuela y anotaron en el plan escolar de mejora continua, así como acciones para contrarrestarlas. Pues todo esto viene ahí, ¿no? Se van a ir calificando. Si no está, pues ustedes establecen tiempo y momento de revisarlo. Hay acciones también preventivas. Aquellas eran formativas, ahora son preventivas. Es si la escuela cuenta con estrategias para prevenir el ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas en las escuelas. Este es un punto muy importante, dado que ya no se nos permite que la escuela como tal, o sea, el director y maestros, hagamos esta actividad. Bueno, por una u otra situación, Derechos Humanos consideró que se estaba vulnerando la individualidad de los niños. Por alguna razón puede ser, por otra, pues puede ser que no. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de hacer? Ahí dice en el cuadernillo que hay que dejar que los padres de familia tomen esa decisión y ellos asuman el mecanismo. Ahí nos da unas orientaciones de cómo lo podemos hacer sin agredir al niño. La primera situación es, el padre de familia debe de saber desde su casa qué lleva el niño. Entonces, es la primera recomendación. Revisa en tu casa qué lleva tu chico. Y en la escuela, en la entrada, porque solamente se recomienda en escuelas en donde esté muy extrema esa situación. Si consideran que su escuela no hay algún problema de este tipo, lo pueden evitar. De hecho, ahorita nos hicieron esa recomendación. El Estado de México está elaborando un documento para suplir esta parte de la mochila segura. O sea, va a ser algo similar, pero van a establecer algunas situaciones para que no se
transgredan los derechos de los niños. Entonces ahorita yo les pido que no apliquemos lo de mochila hasta que nos den estas instrucciones. Yo les pedí que fuera antes de agosto, porque nosotros en agosto hacemos nuestra planeación, y si dentro de nuestros acuerdos escolares está el que se revise la mochila, tendríamos que primero tener la asesoría de qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces yo les pido, ya se hizo el documento, ya está hecho. El Estado de México va a trabajar con ese documento, solo que nos pidieron algunas retroalimentaciones y ya se está revisando porque el SIC se quiere echar a andar en agosto. Entonces, esperemos. Por lo pronto, sí se va a manejar lo de el cuidado para ver qué situaciones ingresan a la escuela. Si hay alguna situación, una pregunta, me pueden interrumpir. Bueno, no es interrupción, pueden participar con todo gusto. Y aquí vienen otras situaciones preventivas que nosotros debemos de cuidar en nuestra escuela. Solamente vamos palomeando las que sí tenemos, y si no las tenemos, le palomeamos en no, y en el recuadro de la derecha le anotamos qué vamos a hacer o un tiempo si quieren. Eso es de ustedes. Después viene la convivencia en el aula. Igual, son situaciones que se presentan en el aula y tenemos que ver cómo las podemos ir subsanando. Entonces, si tiene a la vista el acuerdo de convivencia de aula, todos los docentes deben de tener un acuerdo de convivencia de aula. El alumno sale y entra del aula de manera ordenada, sin correr, sin empujarse, sin gritar. Ante situaciones de conflicto entre dos o más alumnos, el docente utiliza técnicas de mediación. Si no tienen las técnicas de mediación, es momento de acercarse a los compañeros. Ya tenemos algunos compañeros que tienen acreditado un diplomado y tienen mediación. Tienen una certificación para poder trabajar el tema, entonces es algo que podemos apoyarles. Y bueno, ahí van viendo ustedes qué van a calificar en el aula, y si no lo tienen, ya le ponen el no. Después vamos a ver la opinión de los padres de familia. Ellos tenemos que hacerlos participar, y tienen que participar desde su casa, porque si no nos apoyan desde casa, el chico va a presentar o quizás hasta traer objetos. A mí me llama la atención lo que apenas sucedió con el muchacho de la secundaria. Aunque sea un muchacho de secundaria, yo como padre de familia tengo que revisar qué lleva en su mochila. O sea, perdón, pero todavía no es un adulto para que como padre de familia, trasgreda ¿cómo se llama? Su individualidad, porque todavía es un adolescente. Entonces, ese chico que utilizó el arma para agredir iba a agredir a la maestra de matemáticas, ¿de dónde tomó el arma? Por eso sí, con los padres de familia tenemos que hacerles conciencia de que cuiden lo que tienen en su casa, dónde la tienen, y pues toda esa parte, ¿no? Sí hay que trabajar con ellos, sí hay que comentarles, aunque les parezca que se estás metiendo en su vida, perdón, pero pues hay que tener cuidado, ¿no? Hay que prevenir. Entonces, bueno, ustedes, eso les vuelvo a repetir, lo revisan ustedes como directores. Si no lo tienen, ustedes se ponen una meta, cuándo lo van a obtener. El asunto está en que el día que toco madera, y ojalá nunca pase en nuestras escuelas, suceda algún acontecimiento y les pregunten, ¿qué hiciste para prevenir? Ustedes saquen toda esta serie de documentos, de estrategias, y le digan todo esto. Y con eso, miren, vamos a estar muy tranquilos. Si hay alguna duda, pues es el momento. Vuelvo a repetir, es un instrumento que apenas generamos. Puede sufrir cambios, tanto porque las leyes no los puedan mover, o porque ustedes nos ayuden, porque nosotros, bueno, sí lo hicimos explorando con varios compañeros. Ese fue nuestra labor, ir a preguntar a las escuelas, algunas que tuvimos ¿cómo se llama? En pilotaje. Y en base a los comentarios de los docentes fuimos tomando, de hecho algunas son muy textuales, o sea, algunas pueden decir, esa pregunta no está bien redactada. Tratamos de rescatar lo que el maestro requiere o el maestro entiende.
por eso vienen algunas preguntas en ese estilo, porque tenemos que mejorar la comunicación con nuestros compañeros docentes, que sí conocemos, que no conocemos, y cómo podemos establecer esa comunicación. Entonces, ojalá y nos ayuden. Yo sé que hay gente muy hábil aquí para la construcción de instrumentos de medición. Si nos ayudan enriqueciendo, en agosto haríamos las modificaciones para que precisamente en el momento que se requiera, pues podamos tener algo con una mejor calidad. Yo les pido de favor que nos apoyen, porque es un trabajo de CIEM. De la misma manera, ya les va a tocar, ya viene pronto, la evaluación del clima escolar, la percepción de clima escolar y violencias escolares. Ya tienen ustedes una fecha. La están contestando algunos de sus compañeros ya, pero no lo metimos a todos de golpe porque la plataforma ya ven que son muy delicadas en la situación de cuántas personas entran. Cuando entran muchas personas a querer contestar, se nos cae la plataforma. Entonces decidimos dosificar. Entonces ahorita ya terminaron algunos niveles, ya les va a tocar a ustedes, más o menos les damos 7 días para que contesten el docente, el director, los padres de familia y los alumnos estos cuestionarios. También ese cuestionario pues está en construcción porque es de CIEM, nosotros lo hicimos, no lo hizo Convive. Muchas personas están diciendo que es de Convive. Convive hizo otro, pero de las violencias escolares y clima escolar es nuestro. Así es que ustedes lo pueden enriquecer, ustedes pueden decirnos, ¿sabes qué? Esta pregunta sí, esta pregunta no, o nos hace falta esta parte. La verdad nos hace falta todavía el clima escolar, pero en el momento de que nosotros quisimos indagar el clima escolar son millones de datos. Entonces, donde estamos atorados es con los ingenieros en la construcción o en el análisis de miles y millones de datos que están dando los niños, los padres. Estamos en proceso, estamos en el manejo de la inteligencia artificial, pero nos va a dar unos resultados maravillosos, pero estamos apenas aprendiendo a manejar esto de la inteligencia artificial. Por lo pronto, las violencias sí las van a tener, más o menos para finales de julio, inicio de agosto, y les va a venir un comparativo, los que ya aplicaron en este ciclo escolar, y los que ahorita apliquen, les va a venir un comparativo de cómo han evolucionado como institución, si mantienen las mismas violencias, la misma frecuencia, o bajaron, o ya aparecieron otras, no sé. Vamos a ir viendo cómo se comportan los resultados. Hasta aquí, maestra Laura, pues sería mi participación. Si hay alguna duda, con gusto. Gracias, maestro. Siempre muy atinada y sobre todo que fortalece el trabajo que hacemos en cada una de las subdirecciones y de los niveles, porque he de comentarles que este trabajo es a nivel Dirección de Educación Elemental, por lo tanto, entra inicial, preescolar, primaria en todas las subdirecciones, secundarias en sus 2 modalidades, educación para adultos. Entonces, pues es un engranaje. Nos pregunta aquí la maestra Yunuen de la zona 55 que, bueno, primero nos aporta que sería importante también un guión para padres de familia, lo tendremos en cuenta. Y ¿qué pasa cuando los agresores son los padres de familia? Con el ejemplo que nos dio la maestra Angélica Miramontes ya nos da una situación de cómo dirigirnos. Obviamente estos rasgos nos llevan a entender que el agresor es el padre de familia y sí Convive, llega y trabaja interinstitucionalmente, canaliza la visita domiciliaria al hogar del menor, y obviamente hace entrevistas con los padres de familia y se encargan de canalizar a la instancia que corresponda. Entonces, este guión sí nos da esa posibilidad, ¿no? De entender que el alumno es agresor en la escuela porque él es víctima en su hogar o en su comunidad. Entonces, sí dice, para notificar a Convive necesito la autorización del padre de familia. No se necesita. Entonces, ustedes tienen el camino directo. Ya lo dijo nuestro Juan José, cuando es una situación que se puede trabajar en la escuela, adelante, y cuando sea una situación grave, pues aparte de que lo hacen por Convive, sí comunican a su estructura educativa, que sería de la escuela a la zona al sector y el sector a la subdirección y nosotros a la Dirección de Educación Elemental. Ahí, maestra Laura, qué bueno que lo comentan. Miren,
Eso sería cuando nosotros vamos a participar y queremos llevar esa parte, ¿no? Pero si no queremos a lo mejor involucrarnos de manera directa, se llama al 01800 niños y se dice de manera anónima, oigan, hay un caso en la escuela fulana de tal al niño fulano. Sí tienen que decir el nombre del niño porque, pues, si dicen, hay un niño en la escuela fulana, pues es difícil. O sea, sí tenemos que decir, hay un niño que en tal escuela está siendo agredido y pues queremos ver si lo pueden apoyar. Con eso, el Convive tiene, porque está vinculado directamente con derechos humanos, inmediatamente ICIPINA lo detectan, anónimo, e inmediatamente le dan atención. Por eso han llegado a varias escuelas que dicen, es que llegaron a mi escuela y ni me avisaron, no lo hicieron por oficio, no lo hicieron, no. Las instancias no avisan, no dicen si llega el caso anónimo. Y si llega anónimo, es como si lo siguieran de oficio. O sea, lo tienen que seguir. Así sea lo que sea, ellos van a ir a indagar. Entonces, a veces es un mal consejo, pero a veces cuando es anónimo llega más rápido. ¿Sí? Bueno. Tiene su mano levantada a quien ocupa el espacio de primaria y Hermenegildo. Parece que no. Bueno, y después la maestra Janet Gallardo nos pregunta que si ese instrumento lo vamos a compartir. Ya está en el chat, ya los dos instrumentos, la rúbrica y el guión ya están en el chat, lo pueden descargar. También ya se les envió de manera económica a nuestros compañeros enlaces de sector para que los directores lo vayan conociendo. Nosotros lo vamos a elaborar en formulario. La Subdirección de Educación Primaria Regiones Nezahualcóyotl lo va a hacer en formulario para que de alguna manera ustedes ya tengan qué es lo que van a ir nada más dando clic, y nosotros pudiéramos también graficar y entregar nuestros resultados. Maestra Angélica. Sí, muchas gracias. Solo para complementar un poquito lo que decía el maestro, en el protocolo, en la página 41 y en otras páginas, porque en cada caso lo menciona, en el punto número 9 dice, con el consentimiento de los padres de familia o tutores, gestionará el tratamiento psicológico de los menores involucrados. Y es en donde nos dice que hay que canalizar a Convive. Pero como aquí dice que con el consentimiento de los padres de familia, es donde de repente nos entra el que sí lo hacemos, aunque no quieran o no. Pero qué bueno que ya nos aclaró el maestro que sí se puede, aunque aquí así lo diga, porque es lo que a mí, por ejemplo, en el caso que les digo que la madre no aceptaba, me detenía para dar la atención, o más bien para canalizar a la línea de Convive, ¿no? Pero bueno, es que así lo dice el protocolo. Sí, es que miren, son dos situaciones. Una, yo les decía, cuando ustedes van a intervenir, o sea, hagan cuenta, se detectó que el niño, bueno, hay un niño que es agresor, o hay niños, no sé, que tienen mala conducta. Entonces, como escuela ya lo platican con el director y dicen, oye, pues vamos a establecer alguna estrategia en nuestro en el plan de mejora continua, en donde veamos actividades que nos den en todo el año ayuda. Entonces podemos establecer un convenio con el Convive que venga a dar un teatro guiñol a los niños de cómo convivir, una plática a los padres y que vengan también una plática con los maestros para los tipos de violencia, qué sé yo. Pero ahí ustedes están estableciendo un plan de trabajo. Entonces invitan al Convive, pero ya es en otra situación. Entonces, si ahí mismo dicen, oye, también hay un niño que tiene algún problema emocional, yo quisiera que lo atendiera el Convive. Ahí sí se le pide a la señora si quiere que lo canalicemos al Convive, pero ya es porque ustedes intervienen de esa manera constructiva, digamos. Pero cuando hay un caso violento y donde ustedes ven que ya no hay, o alguien de los papás o algún maestro dice aquí no hay ni cómo porque el papá es muy agresivo, porque ahí de manera anónima lo pueden hacer y se atiende, pero no llegan con la escuela porque en la escuela es donde pueden identificar dónde está el niño. También pudiera ser que digan, hay un niño que está siendo agredido en la casa tal, funada calle de tal, o sea, su domicilio del niño, y llegarán allá, a la casa. Entonces, la situación anónima es donde es una emergencia y para allá, ¿no?
La otra es cuando ustedes intervienen de esa manera, hasta planificada posiblemente. La otra situación que quiero decirles con los padres de familia, por cualquiera de los medios, es que traten de concientizar al padre de familia que no es culpable de lo que está sucediendo. O sea, los padres de familia realizan acciones que no son convenientes para el niño, pero entendamos que ellos también son producto de algo. O sea, ahí es la sociedad la que nos tenemos que culpar de que no le hemos dado las oportunidades al niño y a la familia. Entonces, cuando nosotros hacemos esa situación de asertividad, de decir al padre de familia, es que usted no se sienta culpable, simplemente usted no ha tenido las herramientas para llevar esta situación y vamos a buscarle. Entonces, de alguna manera se ponen de su lado para buscar alternativas y no contrario, decir, es que usted no lo atiende, usted no lo cuida, es que usted no. Porque he de decirles que ahorita que estamos revisando las violencias, nosotros como escuela, nosotros como maestros, también cometemos muchas situaciones de violencia con los niños, pero no lo hacemos en mal plan, o sea, porque así hemos llevado la cultura, así nos hemos educado y hemos visto que, por ejemplo, la competencia es buena, pero hoy ya vemos que la competencia es como comparar, es competir para ver quién es mejor. Y cuando hay alguien mejor y alguien peor, empieza a haber situaciones susceptibles. Y si los chicos vienen de un hogar donde hay que ganar, porque si no es la manera de que sobrevives, imagínense a qué potencial lo elevamos los docentes. O la situación, las niñas contra los niños, porque los niños son más inteligentes que las niñas, y no lo hacemos en mal plan, simplemente que así fuimos creciendo, pero hoy nos estamos dando cuenta que sí podemos afectar a un chico porque están en la edad crítica, de los 4 a los 14 años, están formando su personalidad. Entonces ellos todavía no tienen un razonamiento para decir, no, me lo dice de broma, o no me lo está diciendo de cariño, ¿no? El chico se lo toma muy a pecho y en muchas ocasiones cuando hay peleas en su casa, el mismo niño se cree que es el culpable de las peleas, ¿sí? Él se cree culpable y él se castiga. Entonces, sí, tenemos que ir cuidando las violencias, también nosotros como docentes, es algo que hay que ir aprendiendo, pero tampoco culparnos, porque es una situación, es un hecho lo que sucedió, lo que está sucediendo, que sí lo identificamos y tenemos que irle cambiando, tenemos que irlo moviendo poco a poquito, porque sí es doloroso, para mí sí es muy doloroso no cederle el asiento a una mujer. Pero hoy si se lo cedes a una mujer de las que hacen manifestaciones y eso se enoja contigo, a mí ya me ha pasado, ¿y qué? ¿Me ve muy débil o qué? Y me empiezan por ser caballeroso, híjole, es algo para mí difícil porque yo así fui criado, ¿no? Entonces, llevémoslo poco a poco, pero no hay que no hay que juzgar, hay que dejar que las familias vean que a lo mejor están no llevando una buena situación y que requieren apoyo y ayuda. Ponernos desde ese lado. ¿Sería todo, maestra Laura? Nos pregunta la maestra Nurielena Toribio, nos dice, ¿qué pasa cuando los alumnos no llegan a la escuela por negligencia de los padres de familia? ¿Se puede hacer denuncia? Sí, por supuesto que sí, porque ya hay un descuido precisamente por negligencia. Si no los traen a la escuela, hay que indagar qué están haciendo, porque en muchas ocasiones, bueno, se da que trabajan en maquilas o hay temporadas de cosecha o hay temporadas, hay que cuidar esa parte, ¿no? Hay tradiciones, pues sí, estilos de vida que sí hay que irlos cuidando, pero si no vienen porque los papás andan en la fiesta y los descuidan, habría que separarlo. Pero ahí si lo identifican ya no está dentro de nuestra gobernabilidad. Entonces sí es parte del DIF el que tendría que ir a indagar a la casa qué está sucediendo. Entonces un instrumento que tenemos nosotros son las instancias. Yo llamo a la instancia, le digo, oye, este niño tiene 15 días que no viene, quisiera saber qué sucede. Va para allá. Tienen que hacer su estudio ellos. Tenemos que utilizarlos, porque si no los utilizamos van a seguir ellos en su situación de que no requerimos.
y a nosotros la sociedad nos está exigiendo mucho, nos exigen mucho. Entonces nosotros tenemos que tomar de lo que tenemos y aprovecharlo, porque si no, se nos está, o sea, no pueden ir los maestros a hacer trabajo social, a ver qué pasa con el alumno, no lo podemos hacer. Es sumamente peligroso quienes ya lo han hecho, no lo podemos hacer, pero sí está la instancia que para eso está. Bien, serían todas las preguntas, maestro, las aportaciones. Agradecerles a todos el favor de su presencia. A nombre del maestro Raúl Vela Patiño, el encargado del despacho de la Subdirección de Educación Primaria en esta región de Nezahualcóyotl, de la maestra Araceli Islas García, la responsable de la subjefatura académica, y de todos los que conformamos esta subjefatura, el día de hoy trabajando desde la Oficina de Programas Educativos en Educación Primaria. Agradecemos a todos su asistencia y solamente les recuerdo, en el chat están los 6 documentos ya subimos también en Word la rúbrica y el guión de observación, pero es para que lo conozcan, para que, como dice nuestro Juan José, nos salga